Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las ofensas. Vamos en esta oportunidad a la clase número 3 con el título ¿Qué hacer cuando los hermanos se ofenden? ¿Qué hacer cuando los hermanos se ofenden? Ya desde las clases anteriores nosotros hemos definido lo que es una ofensa. Hemos hablado también acerca de esta distancia de generalidad en la que en cualquier lugar cualquier persona puede propinarnos una ofensa. Y veíamos en la clase anterior qué hacer cuando el mundo nos ofende. La respuesta que nosotros dimos fue dar evidencia de nuestra salvación, dar evidencia de que hemos sido redimidos por el Señor, y la ofensa entonces que el mundo hace hacia nosotros es una buena oportunidad para mostrar nuestro cristianismo, la forma en cómo nosotros respondemos a las ofensas que el mundo nos hace, nos ayuda a poder mostrar realmente si somos o no somos realmente cristianos. Entonces, ¿qué hacer cuando el mundo nos ofende? Dar evidencia de nuestra salvación. Y en esta clase, a partir de esta clase vamos a ocuparnos ahora de esta distancia cercana, de esta cercanía en la que una persona que es un nacido de nuevo, que es alguien que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha confiado en el Señor, que ha sido salvado por Dios, esta persona de alguna forma ofende a otra persona que también ha nacido de nuevo, que también ha creído en el Señor, que también ha sido salvado por el Señor. Y entonces vamos a comenzar a ver este tipo de ofensas y la forma en cómo nosotros tenemos que tratar las ofensas cuando viene de hermano a hermano, es decir, cuando se va a dar en este círculo cercano, en esta cercanía de un hermano hacia otro hermano. Mateo capítulo 18, versículo 15, el Señor nos da una gran verdad, una verdad difícil muchas veces de entenderla, de aceptarla, y es esta: si tu hermano peca contra ti, el Señor inicialmente lo que está diciendo a partir de Mateo 18:15 es una gran verdad bíblica, y es esta: habrá ofensas entre hermanos. Una persona que ha sido redimido por el Señor potencialmente podrá ofender a otra persona que ha sido también redimida por el Señor. Dice Lucas 17:1. El Señor ya había indicado que es imposible que no vengan los tropiezos, que es imposible que no se presenten en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, las ofensas. Es imposible vivir sin ofensas, es imposible vivir sin que alguien peque contra otra persona, agreda a otra persona, ofenda a otra persona. Entonces, inicialmente vamos a señalar nosotros que a partir de Mateo 18:15, cuando el Señor dice: si tu hermano peca contra ti, lo primero que nosotros necesitamos comprender es una gran verdad bíblica, y es esta: habrá ofensas entre hermanos. Esto no debe ser algo que nos sorprenda, no debe ser algo que nos extrañe al extremo de decir, pero ¿cómo es posible que esta persona que dice que es cristiana me ha hecho esto, etcétera? Habrá ofensas entre hermanos. Hay una gran realidad, y es esta: que habrá ofensas entre hermanos. Ahora, el problema no es que si habrá ofensas entre hermanos, porque el Señor está diciendo imposible es que no haya tropiezos, habrá ofensas entre hermanos. Si tu hermano peca contra ti, tu hermano pecará contra ti en algún momento. Entonces, el punto no es si existen las ofensas entre hermanos, sino que lo que nosotros vamos a traer a consideración, lo que nos interesa a nosotros, y el punto de obediencia que debemos de tener cada uno de nosotros es qué hacer precisamente cuando se verifique esto, qué hacer cuando exista ofensa de un hermano a otro hermano, qué hacer cuando me han ofendido a mí y la persona que me ofendió es un cristiano, es un nacido de nuevo, es un hijo de Dios. ¿Qué hacer cuando los hermanos se ofenden? Y este tema es un tema un tanto, podríamos decir, delicado o complicado, y es precisamente complicado y delicado porque no tenemos nosotros la instrucción
o teniendo la instrucción de lo que se tiene que hacer cuando los hermanos se ofenden, preferimos no seguir lo que el Señor está diciendo y ajustar cuentas a nuestra propia percepción, a nuestra propia forma de pensar, a nuestro propio carácter, y queremos hacer las cosas a nuestra manera porque es a nosotros a quienes nos han ofendido, contra quienes han pecado. Y bueno, vamos a evitar todo esto entendiendo qué es lo que la Biblia nos está enseñando de lo que tenemos que hacer nosotros cuando los hermanos se ofenden entre ellos. ¿Qué hacer cuando los hermanos se ofenden? Bueno, la respuesta realmente, de una manera muy clara, de una manera muy gráfica, muy detallada, la tenemos en Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 20. Mateo 18, 15 al 20, de hecho, quizás algunos están escuchando Mateo 18, 15 al 20 y sus pensamientos se están dirigiendo hacia el juicio eclesiástico, hacia la disciplina dentro de la iglesia, pero aquí nosotros necesitamos darle un enfoque distinto, darle el enfoque que nace del propio contexto de Mateo 18 para poder comprender que Mateo 18, 15 al 20 nos está dando las instrucciones, las bases, las directrices de cómo tenemos nosotros que resolver las ofensas de un hermano para con otro hermano. Ahora, Mateo 18, 15 al 20, inicialmente quiero puntualizar que aquí se trata de estos tres aspectos y que necesitamos nosotros entender Mateo 18 del 15 al 20 bajo estos tres elementos que voy a señalar. El primer punto es que se está tratando de cristianos, no está tratando de personas que no son cristianas entre ellos, es decir, que la ofensa se dé por parte del mundo, sino que nos está hablando que la ofensa se está dando entre cristianos. El primer punto que nosotros necesitamos comprender es que aquí se está regulando, se está hablando acerca de cristianos. Las personas que están participando necesariamente tienen que ser cristianas porque a ellos se está dirigiendo esta instrucción. El segundo punto que tenemos, el segundo elemento que tenemos a consideración es que Mateo 18, 15 al 20 se va a estar refiriendo a pecados personales. Si tu hermano peca contra ti, a pecados personales, a pecados privados en este sentido. Ahorita vamos a explicar un poco lo que es un pecado público, lo que sería un pecado privado. Y el tercer punto de Mateo 18, 15 al 20 es que se está refiriendo en un contexto de iglesia en asamblea, es decir, de iglesia, lo que viene a ser la reunión de la iglesia o la iglesia local. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos estos tres elementos. Mateo 18, 15 al 20 se va a referir solamente a cristianos, se va a referir solamente de pecados personales y se va a referir en un contexto de iglesia en asamblea o de iglesia local. De aquí, entonces, tenemos esta distancia de cercanía de la que hemos venido hablando desde clases anteriores. Muy bien, ahora, los pecados así a grandes rasgos, para hacer esta distinción, este segundo punto, yo estoy diciendo pecados personales, ¿a qué me estoy refiriendo? En tratándose de pecados, podemos nosotros de una manera muy general hablar de que existen pecados personales, es decir, pecados que se cometen de un creyente a otro creyente. Y tenemos pecados públicos, pecados que se cometen contra las personas, pecados que tienen una publicidad enorme, etcétera. Y entonces tenemos esta distinción: pecados personales, pecados públicos. Estos pecados personales, como lo estamos señalando en esta clase, son pecados que se dan de un hermano hacia otro hermano. Si tu hermano peca contra ti, pecados entre hermanos. Y entonces Mateo 18 nos está enseñando
que los pecados personales se van a tratar en privado, se tienen que tratar en privado bajo los elementos, bajo los lineamientos que se está presentando aquí en Mateo 18 del versículo 15 al versículo 20. Ahora, los pecados públicos, estos pecados se van a tratar de manera pública y se van a tratar de manera inmediata. Los pecados públicos no tienen que ser tratados de acuerdo a los lineamientos de Mateo 18, 15 al 20, porque Mateo 18, 15 al 20 nos está hablando de las ofensas de un hermano hacia otro hermano. Vamos a leer un versículo para poder dar mayor claridad a lo que estoy yo señalando, a mencionar de que se tratan en público y de manera inmediata. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí vemos que dice el apóstol, dice, le resistí cara a cara. Aquí no ante este pecado evidente, este pecado público, se trata de manera pública, se trata de manera inmediata, y aquí no se está diciendo, oh, tuve que hablar con él de manera privada, después tuve que llevar unos testigos para convencerlo de su pecado, sino que fue de manera pública, de manera inmediata. Ahora, en 1 de Corintios 5:13 tenemos el caso de una persona que tiene una relación ilícita con su madrastra, y el apóstol Pablo dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Tenemos entonces ahí un pecado de fornicación, un pecado muy escandaloso en la iglesia, y aquí el apóstol Pablo no dice, llamen a esa persona que está pecando, hablen con él, llévenle testigos, etcétera, sigan lo que Mateo 18 del 15 al 20 nos está señalando. ¿Por qué? Porque eran pecados públicos, eran pecados claros, pecados totalmente francos, pecados como el adulterio, como la borrachera, como la maldicencia, etcétera. Todos estos pecados se trataban de manera pública, y entonces estos pecados habría que tratarlos de manera inmediata, ¿sí? Entonces hacemos esta pequeña división entre pecados personales y pecados públicos para señalar entonces que Mateo 18, 15 al 20 nos va a hablar de pecados personales, cuando un hermano está pecando contra otro hermano. Se va a referir a estos pecados. Entonces, los elementos necesarios es entender que se trata de cristianos, de pecados personales, y que se trata en un contexto de iglesia, en asamblea, de iglesia local. Ahora, otro aspecto que también nosotros necesitamos entender de Mateo 18 del 15 al 20 es precisamente su contexto. Mateo 18, 10 al 14 dice: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que aún sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto les digo que se va a regocijar más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Atención con el contexto de Mateo 18, 15 al 20. El contexto que nosotros tenemos en Mateo 18 del 15 al 20 es un corazón de pastor que busca a una oveja perdida. Y el contexto también es entender que la voluntad de Dios es que no se pierda ni una sola de las ovejas que se han descarriado. Ahora, necesitamos entonces nosotros comprender
de qué se está tratando en Mateo 18 al 15 al 20, es decir, de cristianos, de pecados personales en un contexto de iglesia, y entender que se está refiriendo en un sentido de tener un corazón pastoral que busca a una oveja perdida y entender que la voluntad de Dios es que no se pierda ninguna de las ovejas que se han descarriado. Muy bien, entendiendo estos elementos, ahora sí, vamos entonces nosotros a analizar en estas clases, bueno, qué hacer cuando los hermanos se ofenden. Y vamos entonces a ver que Mateo 18, 15 al 20, que yo les decía hace unos momentos, está hablando ciertamente de lo que en la iglesia local se entiende como los lineamientos para un juicio eclesiástico o para imponer la disciplina cristiana dentro de la iglesia, pero este juicio eclesiástico, estos lineamientos para este juicio eclesiástico, o la disciplina que se va a implementar en la iglesia, debe entenderse bajo el concepto de que se trata de cristianos, que se trata de pecados personales, que se trata de un contexto de iglesia local, que se trata de tener un corazón de pastor que busca la oveja perdida y que se trata de que la voluntad de Dios es que no se pierda ninguna oveja. Entendiendo estos elementos, nosotros vamos entonces a entender que Mateo 18 del 15 al 20 no es el medio para destruir, para destituir o para desacreditar, etcétera, a un hermano, sino que son los lineamientos para esencialmente corregir y ganar a un hermano. Tristemente, en muchas iglesias, en mi mente vienen pensamientos y recuerdos, memorias de algunas iglesias que yo he conocido donde Mateo 18, 15 al 20 viene como un anillo que se ajusta al dedo de una manera perfecta y es el medio necesario, es el medio en el que ellos pueden justificar el poder estar destituyendo a cristianos de esa iglesia y abalanzarse de una manera airada contra cristianos, señalarles un pecado que han cometido, etcétera, e ir contra ellos y terminar diciendo: usted ni siquiera es cristiano, usted es un enemigo de Dios, etcétera, y entonces lo usan como un medio para destruir, para destituir, para desacreditar al hermano. Pero ya hemos visto, no. Mateo 18 del 15 al 20 tiene esencialmente la voluntad de Dios mostrada para poder corregir a un hermano, para poder ganar a un hermano que por alguna razón ha ofendido a otro hermano. Entonces, el espíritu de Mateo 18, 15 al 20 es ganar al hermano, es corregir al hermano. Si nosotros queremos implementar Mateo 18, 15 al 20 con un ánimo de ejercer una justicia propia, con un ánimo de decir: le voy a mostrar a este hermano y voy a descalificar al hermano, estamos totalmente muy equivocados. Decía un rabino: muchos quieren aplicar la disciplina de la iglesia sin ni siquiera tener la disciplina que Mateo 18, 15 al 20 está señalando. Muy bien, entonces, teniendo estos elementos, vamos en esta clase a considerar Mateo 18, 15, una parte, nada más, no todo. Pero vamos a ir viendo la forma en cómo se deben de resolver las ofensas entre hermanos. Dice Mateo 18:15, por tanto, por tanto es un enlace que se tiene en los próximos versículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20, un enlace con los versículos anteriores. Los versículos anteriores ya habíamos visto nosotros Mateo 18 del 10 al 14. Esto nos habla que entonces por tanto, es decir, bueno, entonces, con un corazón de pastor que busca a la oveja perdida y entendiendo que la voluntad de Dios es que no se pierda ninguna de sus ovejas, entonces, entendiendo esto, por tanto, ahora sí, dice: si tu hermano peca contra ti.
Y tenemos esta posibilidad que al iniciar la clase yo quería presentar y establecer esa verdad bíblica. Habrá ofensas entre hermanos. Entonces, en este sentido, ya sucedió una ofensa, ya resulta que el hermano agredió al otro hermano, pecó contra el otro hermano. Entonces, ahora sí, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien ha pecado contra nosotros, cuando alguien nos ha ofendido? Bueno, tenemos aquí entonces esta gran verdad. Si tu hermano peca contra ti, entonces el punto es, hay un hermano que ha ofendido, que ha pecado, que ha transgredido, que ha hecho algo malo contra otra persona que también tiene la misma calidad de ser hermano. Y aquí, por eso establecíamos esa verdad bíblica. Habrá ofensas entre hermanos. Entonces, el día de mañana, cuando un hermano ofenda a otro hermano, no es el momento de admirarnos, no es el momento de decir, ¡ah, qué barbaridad! ¿Por qué me hizo esto? Pero no es momento de descalificarlo, no es momento de irnos contra ese hermano, no es momento de que él se convierta en nuestro enemigo, no. Sino que es una realidad que el Señor ya nos ha anunciado y es algo que podrá darse en la vida cristiana. Un hermano está ofendiendo a otro hermano. Vamos a colocarlo con estos términos para poder nosotros comprenderlo mejor. Habrá un ofensor y habrá un ofendido. Nada más que en este sentido, el ofensor es cristiano. El ofensor es un nacido de nuevo y el ofensor está en mi iglesia misma, en la iglesia en la que yo me estoy congregando, en la iglesia local en la que el Señor me ha colocado, en la que yo estoy sirviendo. Resulta, se da esta cercanía impresionante, pero este hermano viene a ser un ofensor. Este hermano viene a ser un ofendido. Muy bien, ahora, lo que nosotros necesitamos estar comprendiendo a partir de Mateo 18, del 15 al 20, es que estas disposiciones que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando, se dirigen hacia el ofendido, no al ofensor. Uno de los primeros aspectos que nosotros necesitamos entender es que sí, se está produciendo una ofensa del hermano que está ofendiendo al hermano que resulta ofendido, pero la instrucción que el Señor está dando para resolver esta ofensa la dirige al ofendido y no al ofensor. Y esto es un choque para nosotros inicialmente, porque el que ha sido ofendido dice, bueno, si yo no tuve la culpa, yo no hice nada para que me hiciera esto, es una injusticia lo que me está haciendo, porque además de eso ahora resulta que es a mí al que se está dirigiendo toda esta instrucción y soy yo quien tiene que arreglar esta situación. Recuerde, corazón pastoral que busca la oveja perdida y entender que no es la voluntad de Dios que se pierda ninguna de sus ovejas. Por eso necesitamos nosotros comprender el contexto para no perdernos en esto y entonces a partir de Mateo 18:15 lo que el Señor nos está dando es, bueno, da evidencia de tu cristianismo también en medio de las ofensas, en medio de esta injusticia que te han hecho. Muestra ese corazón pastoral que tienes, que debes de tener, que busca a la oveja perdida. Sí, ciertamente el pastor no tiene la culpa de que la oveja se haya perdido. La oveja se perdió por desobediente, porque se apartó del grupo, etcétera. Sí, pero aún así, tú con un corazón pastoral ve y busca a la oveja. Tú debes entender que el corazón mismo de Dios es un corazón que no quiere que ninguna de sus ovejas se pierdan. Entonces, en este sentido, todas las disposiciones se dirigen hacia el ofendido y no al ofensor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces el ofendido? Básicamente, le está presentando dos lineamientos, tiene dos instrucciones. Número 1, ve con aquel que te ha ofendido y número 2, repréndele en privado. Vamos a ver en esta clase el primer aspecto de ir con el que nos ha ofendido, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces el ofensor
que ha ofendido al hermano. Tenemos este hermano ofensor, que vamos a denominarle así, el ofensor ha lastimado, ha pecado contra este hermano, que es el ofendido. Y entonces la primera instrucción que el Señor está dando en medio de la ofensa que te han propinado, en medio de la injusticia que estás sufriendo, en medio de esa ofensa de la que eres objeto, la primera indicación que le da es: tú que has sido ofendido, ve con aquel que te ha ofendido, ve con el ofensor, ve con el hermano que ha pecado contra ti. Ahora, quiero que vean que la indicación es ve. Y este ve tiene que ver en un sentido de inmediatez, en un sentido de rápido. Tan rápido has sido ofendido, tienes que ir con él, ¿sí? No tiene que esperar a que el hermano, y aquí quiero que vean este punto, no tiene el ofendido, no tiene que esperar que el hermano que le ofendió venga a él. La postura no es esa. La postura no es: él me ofendió a mí, pues que venga y que me pida perdón, que venga, que me llame para tener una cita y para platicar con él. Es totalmente lo opuesto. El Señor está diciendo: no, tú tienes que ir con él, no esperes a que él venga, que él venga contigo. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Dices: mi hermano tiene algo contra mí, híjole, es que la vez pasada hice tal cosa, dije tal y se ofendió. Entonces dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Ahora, quiero que también nosotros entendamos que dentro de las ofensas, tanto ofensor y ofendido, cada uno, puesto que son hijos de Dios, puesto que son cristianos, tienen la misma Biblia, cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Pero cada uno de ellos no debe justificarse en el sentido de decir que Él sea el que venga conmigo. Él tiene que venir conmigo. No debe existir eso. Es decir, por un lado, ciertamente, aquel que nos ha agredido, aquel que ha pecado contra nosotros, tiene obligación delante de Dios de resolver también este conflicto, esta ofensa, sí, pero esa ofensa no debe dar lugar a que ni el que ha ofendido y el ofendido piensen en algún momento y digan: no, que sea él el que venga. No, esta situación se va a resolver hasta que él dé el primer paso, me busque y entonces vamos a resolver este problema. Insisto, la obligación de la ofensa recae en aquel que ha sido ofendido, ¿sí? Y aquí entonces, por eso en la primera clase, cuando iniciamos este estudio de las ofensas, la primera clase se llamó una realidad difícil de aceptar, porque muchas veces la persona ha sido ofendida, ciertamente ha sido ofendida, y en medio de la ofensa que él está guardando, él dice: no, que venga a buscarme a mí. No, que Él sea el que dé ese primer paso, que Él sea el que resuelva esto. Él lo hizo, Él habló mal de mí, Él me injurió, Él me calumnió. Pues que sea Él el que venga y que resuelva el problema que tiene conmigo. No. La Biblia lo está presentando de una manera totalmente distinta. La obligación recae en el ofendido. Es decir, la Biblia, Jesús está diciendo: ve con Él. Tú tienes que ir con Él. Ahora, esto significa: no le escribas, no le llames, ¿sí? Nos está hablando, como les decía, de una inmediatez física. Tienes que presentarte delante de Él, tienes que hablar con Él. A menos que exista una imposibilidad de distancia, una imposibilidad física, bueno, pues vamos a llamarle por teléfono, etcétera. Pero el principio es: tienes que ir con Él. No le escribas, no le llames, ¿sí? Ahora, el Señor está diciendo: ve y tienes que ir en lugar de odiarle, en lugar de estarte quejando y en lugar de estar murmurando contra él. Por eso esta inmediatez. Sí, ciertamente, ya hemos definido lo que es una ofensa y tiene sus consecuencias emocionales, espirituales, etcétera. Veíamos, sí, duele la ofensa.
causa dolor la ofensa, pero en medio de ese dolor el Señor está diciendo, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí vas a comenzar a alimentar esa emoción de odio, esa queja que tienes, y tarde o temprano vas a comenzar a murmurar contra Él porque tú estás ofendido. Tienes que ir con Él, aún con todo tu orgullo roto, aún con toda tu dignidad rota, etcétera, todo lo que ha producido esa ofensa, aún así tú tienes que ir con Él, ¿sí? Ve sin demora. Porque lo esencial, escuchen con atención, lo esencial no es que se resuelva tu ofensa. Lo esencial, de acuerdo al contexto, es ganar al hermano, porque el hermano, si ha pecado contra ti, ese hermano ha tropezado, y es necesario, porque es voluntad de Dios que ninguno de sus ovejas se pierdan. Entonces, esta inmediatez, esta rapidez de ve con Él, tiene que ver con ganar al hermano. Y esto viene entonces a ser nuevamente un golpe a nuestro ego, un golpe a nuestro orgullo, porque quiero que vean que hasta este momento el ofendido no es la estrella principal. El ofendido no es la persona por la cual se tiene que resolver. O sea, el ve con Él no es en esencia, ve para que ya no te sientas mal, ve para que se rectifique todo lo que dijo de ti, ve para que ya las personas no estén pensando todo lo malo que Él ha dicho de ti, etcétera. No, tiene que ver con Él mismo, con aquel que nos ha ofendido. Y esto, como les digo, es un golpe directo a nuestro orgullo, a nuestro nombre, a nuestra fama, etcétera. Pero el punto es entender que Dios tiene su voluntad tan manifiesta de que no quiere que nadie se pierda, y el Señor nos está dando la oportunidad de desarrollar un corazón pastoral, un corazón paternal como el de Dios, que busca a las ovejas que se han perdido, ¿sí? Entonces, vamos a pensar por un momento, y es lo que normalmente sucede, se produce esta ofensa de un cristiano con otro cristiano, y el cristiano ofendido toma la decisión y dice, pues no voy. Yo no tengo que ir con Él, porque Él fue el que me ofendió, Él fue el que cometió esa injusticia, Él fue el que se equivocó. Yo no tengo por qué ir con Él. Y bueno, la verdad de las cosas es que sí tienes que ir con Él, porque es la forma en cómo se debe de resolver las ofensas, y el Señor lo está mencionando de esa forma, ¿sí? ¿Qué sucede si no vas? Bueno, si no vas, pues la ofensa se estará alimentando durante todo el tiempo que no obedezcas al Señor y que no vayas con aquella persona a la cual te ha ofendido, ¿sí? Esa ofensa se va a alimentar, y esa ofensa se estará exagerando, se va a exagerar esa ofensa a lo largo del tiempo. Me hizo esto, después vas a volver a recapacitar, es que me dijo, también me dijo esto, me hizo aquello, etcétera, y esa ofensa se va a estar exagerando cada vez más, y esa ofensa se va a estar alimentando cada vez más. El punto es que tienes que ir. Tú tienes que ir. ¿Fuiste ofendido? ¿Una realidad difícil de aceptar? Sí, finalmente dices, sí, me ofendió, sí, pecó contra mí, sí, me causó un dolor, sí, me da esta incomodidad, sí, me perjudicó, sí, me ofendió. Bueno, si sí te ofendió, si tú aceptas esta realidad de que has sido ofendido, entonces ve con Él. Tenemos que ir con aquellos que nos han ofendido, pero tenemos que ir en un sentido, en una misma postura, en un mismo sentir, como el pastor buscaría a la oveja perdida. No voy a buscarlo para aclarar las cosas, para que escuche, ahora me va a escuchar. No, lo voy a buscar con un corazón paternal, como el Padre Celestial, como el Señor Jesucristo estaría buscando a una oveja que se perdió. Y otro aspecto que necesitamos entender es que en esa búsqueda, en ese viaje que nosotros iniciamos contra aquel que nos ofendió, es una búsqueda que tiene solamente un boleto. Solamente el ofendido tiene que ir, nadie más. Solamente tú
tienes que ir de manera privada con aquel hermano, ¿sí? Solamente el ofendido, ¿por qué? Porque hasta este momento solamente se entiende que el único que conoce de esa ofensa es el hermano que te ofendió y tú mismo quien has recibido esa ofensa. Ahora, yo les decía que normalmente, bueno, esto es lo que la palabra de Dios está enseñando, pero normalmente cuando somos ofendidos, la realidad de las cosas es que no vamos con aquella persona que nos ofendió, normalmente no se acude con ellos, sino que se acude con otras personas, con el hermano amigo que tengo, con aquellos que sí me entienden, etcétera, y comenzamos a decirles, oigan, este hermano me hizo esto, me dijo, qué injusticia me cometió, etcétera, etcétera, pero realmente lo que está sucediendo en ese momento, quieras o no quieras reconocerlo, estás desobedeciendo a Dios, estamos desobedeciendo a Dios, porque el Señor nos ha dicho, ¿has sido ofendido? Sí, sí, Señor, sí fue ofendido. Entonces no tienes que estar aquí, tú tienes que ir a buscar a tu hermano y arreglar esta situación bajo los lineamientos que el Señor nos está presentando. No, Señor, que sea Él el que venga. No, yo no tengo por qué ir. Bueno, entonces tú vas con otras personas, lloras con otras personas, te desahogas con otras personas. Lo que tú estás haciendo es que estás desobedeciendo al Señor, ¿sí? Y necesariamente, si vas con otras personas, les vas a decir, el hermano me dijo esto, me hizo esto, aquello, habló mal de mí, etcétera, todo esto. Y lo que tú estarás haciendo será sencillamente lo que la Biblia llama un chisme. La palabra chisme desde el Antiguo Testamento tiene una connotación de calumnia, tiene una connotación de hablar mal de alguien. Entonces, si tú no vas con el que te ofendió, tú estarás, como estoy mencionando, en la mayoría de los casos sucede, vas con el hermano, con la hermana, con tu amigo, etcétera. Les dices a ellos y comienzas a hablar de aquel que te ofendió. Y Tito capítulo 3 versículo 2 dice, a nadie difamen. La palabra de Dios nos está señalando, y este es un versículo que ciertamente está hablando desde un punto de vista político, porque está hablando de las autoridades políticas, pero la palabra en Tito 3:2 tiene una generalidad que dice a nadie difamen, lo que nos quiere decir que el cristiano no tiene que ser un difamador. Ahora, la palabra difamar que se está utilizando aquí en Tito 3:2 es el término griego blasfemeo, que significa hablar mal de alguien o calumniar. El cristiano no debe hablar mal de nadie, incluso de aquel que le ha ofendido, dice la palabra de Dios. Pero, como les decía, siguiendo lo que normalmente sucede, no van con aquel que le ha ofendido, van mejor con el amigo, le cuentan, mira, sucedió esto, me hizo aquel, y dice que es cristiano, y fíjate, es un pastor, y esto y aquello, y demás, comienzan a hablar con estos hermanos, con estos amigos, no acuden con el que le ofendió, comienzan incluso a hablar con el pastor, etcétera, y realmente, aún así, tú estés hablando con tu pastor, lo que tú estás haciendo en ese momento es desobediencia. No estás obedeciendo a lo que el Señor te ha indicado cuando tú has sido ofendido. Y esto nos da señales que realmente pues no quieres resolver la ofensa, porque si quisieras resolver la ofensa, entonces tú estarías camino hacia el hermano que te ha ofendido, ¿sí? Ahora, bueno, lo que sucede aquí es que es preferible ir con el amigo, es preferible ir con el pastor, porque ellos sí me van a entender, porque ellos sí me van a apapachar, pero realmente es el orgullo lo que nos mueve a buscar la simpatía de otros. Nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos, no quiero ir con aquel que me ofendió para resolver esta situación, mejor disperso a manera de chisme, a manera de calumnia, estar hablando mal del hermano, y el problema, en vez de tener una dirección lineal, ahora el problema se está dispersando por todos lados, ¿sí? Ahora, bueno, aquí nosotros necesitamos entender, hablemos un poco de este hermano amigo, hablemos de estos pastores, ¿sí? Que acuden a aquellos que han sido ofendidos y que los reciben y ay, ¿y qué más te dijo? ¿Y por qué te dijo? Qué malo es, y tú tan bueno, etcétera. Estas personas
Escuchen con atención. Personas que te estén escuchando, personas que te estén incluso consolando, alentando, etcétera, en medio de una ofensa y que no te digan, no, 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 a mí no me digas nada. La Biblia dice que tienes que ir con él, resuelve el problema con él, punto. A mí no vengas ni a hablarme mal del hermano que te hizo, ni de lo malo que te hicieron, resuélvelo. El Señor ha dado una instrucción muy clara. Si usted como amigo, como hermano de alguien que ha sido ofendido o como pastor, incluso usted, en vez de darle esa instrucción a alguna oveja, usted, a ver, dime, ¿y qué más dijo? Y empiezan a escuchar y alentar esto en el hermano ofendido, deben entender que a ustedes no les corresponde enterarse ni tienen participación alguna en la ofensa de un hermano. En ese momento, Mateo 18:15 nos está diciendo que los terceros, es decir, los hermanos, incluso hasta los pastores, no les corresponde enterarse, no tienen participación alguna, porque es algo que se tiene que resolver entre el que ha sido ofendido y aquel que lo ofendió, ¿sí? Otra de las razones que deben entender es que si ellos participan, sin duda alguna, se van a convertir en jueces y partes. Porque ellos mismos van a empezar a decir, se van a poner a favor del amigo, por algo está acudiendo con él, porque tiene cierta cercanía, cierta amistad, etcétera, y ellos mismos van a decir, se equivocó, ¿no? Qué malo, es terrible lo que te hizo, etcétera, y se van a convertir en jueces y en parte. Y otro punto es que quieras o no, el concepto del hermano que lo ofendió va a cambiar en tu mente. Vas a empezar a ver a ese hermano que ha ofendido, a tu hermano que vino contigo, que ha llorado contigo, que se ha desahogado contigo. El concepto del hermano que le ofendió va a cambiar para contigo. Porque como tú has escuchado a este hermano, lo has recibido. No le has dicho, no, 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 a mí no me digas nada, ve, acude con él, eso lo tienes que resolver con él, tú lo has recibido, has alentado incluso el que él se exprese, que se desahogue, etcétera, y al estar escuchando, tú vas, como les decía, te conviertes en juez y en parte, pero necesariamente el concepto que tienes de ese hermano que le ha ofendido va a cambiar. Vas a empezar a pensar como el hermano ofendido, qué terrible, qué injusto es lo que te hizo, ese hermano es injusto, ese hermano es malo. Es más, ¿sabes qué? Yo creo que ni cristiano es por todo lo que me estás diciendo que te dijo él. Y se cambia entonces ese concepto del hermano que le ofendió. En ese momento se fracciona la unidad en la iglesia. Recuerden que esto tiene que ver en un contexto de iglesia local. Se fracciona la unidad y comienza a darse esta separación. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y una forma de sembrar discordia entre hermanos es cuando nosotros no obedecemos esta disposición del Señor y mejor nos ponemos a calumniar a través de las redes sociales, a calumniar de manera pública, a hablar mal del hermano que me ofendió a otras personas, pero nunca acudimos al hermano que me ofendió para resolver la situación, la ofensa, bajo los lineamientos y bajo el contexto que el Señor está presentando. Entonces, esto es muy sencillo. Si has sido ofendido, si hemos sido ofendidos, acude con aquel que te ha ofendido. Sencillo. El punto realmente es muy sencillo, pero muy complicado a la vez, ¿sí? Primer punto, ve con él. En la siguiente clase vamos a ver esta segunda indicación, repréndele en privado, y vamos a ver qué significa repréndele
en privado. Vamos a concluir y vamos a rogar que el Señor nos dé la sabiduría para poder resolver las ofensas de las que nosotros somos objeto. Señor, te damos gracias en este momento, en esta oportunidad, por esta clase que nos has permitido desarrollar. Gracias por estos principios bíblicos que hemos escudriñado en tu palabra, Señor, la realidad de que es imposible vivir sin ofensas, una nueva realidad que estamos aprendiendo el día de hoy, que habrá ofensas entre hermanos, pero también, Señor, la forma en cómo tú quieres que se resuelvan las ofensas, y esto tiene que ver con ese corazón paternal, ese corazón pastoral que tú tienes, al cual también nosotros tenemos que aspirar, desarrollar y también caminar en esos mismos pasos buscando la oveja que se ha perdido. Señor, ciertamente no podemos negar que cuando somos ofendidos somos lastimados, es una injusticia, Señor, es algo que nos agravia, pero Señor, es sorprendente que todas las indicaciones que tú estás dando van dirigidas a la persona que ha sido ofendida. Y esto puede mover nuestros corazones en algún momento y decir, Señor, no es justo, pero aquí no estamos hablando de justicia, sino estamos hablando de obediencia y de hacer lo que tú nos estás indicando. Señor, ayúdanos a honrar tu palabra. Aún en medio de las ofensas, ayúdanos a honrar tu palabra, Señor. Y aquellos que hemos sido ofendidos, ayúdanos, Señor, a ser obedientes y, Señor, callar nuestras bocas, no hablar de las ofensas con nadie más, sino con aquel que nos ha ofendido, tratar las ofensas con ellos de acuerdo a tu palabra, Señor. Y ya tu palabra nos dará todos los lineamientos. No depende la respuesta del ofensor, no está en nosotros, pero sí está lo que tu palabra nos está mencionando en caso de que el ofensor no reconozca su pecado. Señor, te damos gracias. Ayúdanos en medio de esta lucha cristiana, de esta realidad cristiana que tenemos cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén.